¿Qué tal, amigos? Déjenme les cuento. El otro día entre mis componentes me encontré con este integrado. La verdad no lo conocía y no sé lo que hace, así que lo primero que hice pues fue ver su serigrafía. Entonces me ayudo de esta lámpara, con la lámpara vemos que es un TL, disculpen el pulso, TL071CP. Así es, TL071CP. Entonces pues me entró la curiosidad de saber qué era este integrado y busqué su hoja de datos. Eso fue rápido, ya que previamente me había visto este tutorial para saber buscar datasheets. Entonces si te interesa te lo dejo en la descripción o en las tarjetas. Y una vez que lo encontré, lo descargué. Y bueno, lo imprimí y pues aquí tengo su hoja de datos. Entonces en el nombre me dice que es un amplificador operacional, ¿no? Operational Amplifier. Pero pues no me dice cómo usarlo o cómo se usa. En la descripción pues solo me da cierta información. Como que es un amplificador compensado, es de bajo ruido, pero pues no me dice nada más. O sea, me habla de unos términos que la verdad no conozco. Entonces, pues me dio curiosidad y lo vamos a estar investigando en este video. Por suerte, sí me da su símbolo lógico eléctrico, ¿no? Que es este. Ese es su símbolo eléctrico. Y me da su distribución de pines, ¿no? O sea, es decir, cómo internamente están sus pines conectados a los externos. Y pues su nombre, ¿no? Me dice que el pin número 1 se llama offset null. Que el pin número 2 se llama entrada inversora. Que el pin número 3 se llama entrada no inversora. Que el 4 es la alimentación de voltaje negativa. El 8 me dice no conectado, eso significa NC, no conectado. El 7 es alimentación positiva. El 6 es la salida. Y el 5 es offset null. Pues muy bien, pero pues tampoco me dice mucho. Ahora, otra cosa es que el offset null no me dice a qué está conectado. O ni siquiera hay algo que diga que está conectado al amplificador. Entonces pues pareciera que también no están conectados a algo. Entonces pues solo me quedo con que tiene dos entradas y una salida. Y pues me dice que hay otros modelos que tienen internamente dos de estos, o sea, dos. Y que hay otros modelos que hasta incluso tienen 4 de estos internamente. Pero pues de ahí en más no me dice más, así que voy a seguir investigando y les comento qué encuentro. Bueno, ya avancé un poquito y pues de lo que leí es que se puede alimentar en el lado positivo con hasta 18 volts y el lado negativo con hasta menos 18 volts, por lo que tanto tengo un rango de alimentación de hasta 36 volts. Luego que en las entradas, la inversora y la no inversora, puedo entre ellas tener un voltaje diferencial de hasta 30 y menos 30 volts. Es decir, que aunque tiene el símbolo uno positivo y otro negativo, en las dos se pueden meter voltajes positivos y negativos. Es decir, aquí, en la no inversora, aunque tiene el símbolo más, puedo meter alimentación positiva y negativa. Y aquí, aunque tiene el símbolo menos, puedo meter también positiva y negativa. Entonces, pues, es interesante eso. Luego también me habla de que la salida puede estar cortocircuitada y puede hacerlo continuamente. Es decir, al parecer no se daña, al parecer, veremos. Pero también pues que la salida debe de ser de una corriente muy pequeña, ya que el integrado solo puede disipar hasta 680 miliwatts de potencia. Entonces pues haciendo cuentas o cálculos, pues me diría que puede tener una corriente de algo así como 20 miliamperes máximo. Y pues no puede dar mucha corriente, pero sí puede dar un rango grande de voltaje. Eso es interesante. Pero de ahí pues seguí leyendo y ya no me dice nada. Es decir, hay tablas, hay gráficas, pero no me dice mucho. Más abajo pues solo está el cómo sus dimensiones, pero de ahí no me dice nada. Entonces yo supuse que sería buena idea pues descubrirlo juntos. Entonces pues eso vamos a hacer.
Bueno, aquí ya tengo el integrado pues conectado a mi protoboard y lo estoy alimentando con una alimentación de voltaje positiva, negativa y una tierra. Entonces ya tengo, como decía, el 7 unido a positivo, el 4 a negativo, y pues en tierra no me decía que lo conectara a ningún lado, pero pues ahí lo tengo listo por cualquier cosa. Entonces para primero empezar a comprobar, pues voy a poner mi multímetro y voy a poner una patita en el pin de tierra, bueno, en la alimentación de tierra, y luego otra patita en donde se supone que sería alimentación positiva. Y ahí está, lo estoy alimentando con 12 volts y con menos 12 volts. Entonces pues eso sería lo primero. Luego pues sería interesante ver pues que haya la salida cuando por defecto está así, ¿no? Entonces pues voy a trabajar lo que sería todo desconectado y pues pongo aquí en lo que sería el 7, ahí está, y vemos que a la salida hay un voltaje de 10 volts y sin nada conectado. Perdón, 10 volts y no hay nada conectado, lo cual es pues raro cuanto menos, ¿no? Luego quiero ver qué es lo que pasa, pues si, ya que ambas son entradas, quiero ver si conectando las dos a tierra, pues a ver qué pasa. Y listo, ya conecté ambas entradas a tierra y a ver que haya la salida. Y veo que sigue habiendo 10 volts, nada ha cambiado. Pues, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué me da esos valores? Tal vez si los conecto a un riel de alimentación, tal vez el negativo, y sigo teniendo 10 volts. Tal vez si conecto uno al positivo, y a ver ahora, y ahora tengo menos 12, lo cual es raro. Ok, algo está pasando aquí. Bueno, para empezar, se supone que conecté, la vemos otra vez, se supone que el pin 2 es la entrada inversora y el pin 3 es la no inversora. Con la entrada inversora, si yo la conecto a negativo, me da la salida positivo, y si la conecto a la positiva, ahí está, si la conecto a la positiva me da positivo. Pues para comprender esto mejor voy a hacer una tablita y les comento lo que está pasando. Bueno, ya hice las pruebas necesarias y aquí tengo mis resultados. Como les dije, pues iba a ver qué es lo que pasaba conforme agregaba, bueno, metía diferentes voltajes en las entradas inversora y no inversora. Y pues para eso, pues aquí hice una tablita. Entonces, primero, dejé ambas conectadas al aire, es decir, no conectadas. Y pues a la salida me dio un voltaje de 10 volts. Luego conecté ambas a tierras, o sea 0 volts, e igual me di 10 volts. Luego conecté la inversora a menos 12 y la no inversora a tierra, y mi resultado fue de 10 volts. Luego la no inversora la pasé a más 12 y la no inversora la dejé en tierra y mi resultado cambió a menos 12. Y pues bueno, hice el experimento inverso y pues tuve estos resultados. Y por último, probé conectando ambas entradas a voltaje positivo, voltaje negativo, y en ambas me dio 10 volts. Entonces me dio estos resultados. Pues bueno, lo siguiente que hice pues fue estudiar estos resultados, pero la verdad me resultaban algo confusos, ya que pues parecen algo pues aleatorios los valores que tengo en la salida. Aunque pues echándole más coco, pues primero me di cuenta que la salida pues por el lado positivo solo puede dar máximo 10 volts y por el lado negativo solo puede dar 12 volts. Entonces pues eso es algo que noté.
Luego también pues me di cuenta que realmente sí había algo de información, había unos cuantos cambios. Sin embargo, estos cambios solo se daban cuando en las entradas pues había algo diferente. O sea, eran diferentes las entradas. Entonces, esta prueba, estas dos, cuando las entradas están al aire y cuando están a tierra, no me sirven porque pues no hay nada interesante aquí. Igual pues podemos ver que cuando están conectadas al mismo potencial, entonces estas dos de arriba y estas dos de abajo pues no me dicen nada. Sin embargo, las de en medio sí, por eso las escribí aparte. Entonces aquí me di cuenta que sí había realmente un cambio. Me di cuenta que cuando en la entrada negativa había un voltaje negativo y en la entrada positiva había 0, pues me daba 10 volts. Sin embargo, cuando lo invertía me daba otro voltaje diferente. Entonces pues estaba viendo estos resultados y por más que le daba vueltas y por más que le daba vueltas y le daba vueltas, no entendía, hasta que se me prendió el foco y miré el nombre de las entradas. Entonces me di cuenta que la entrada inversora invierte el voltaje que tenga su entrada, pues mientras la entrada no inversora esté en 0, y que la entrada no inversora no invierte el voltaje mientras la entrada inversora esté en 0. Entonces dije, vaya, qué tontería, porque pues para hacer esto ya tenemos los inversores de las puertas lógicas que, como su nombre lo dice, invierten el voltaje que tengan a la entrada, y pues para dejarlo como estaba pues también hay buffers. Entonces dije, tremenda tontería, es el amplificador operacional, ¿no? Pero luego me di cuenta de algo más interesante, y es lo que tengo aquí. Dije, vaya, pues si solo sirve para invertir la entrada inversora y la entrada no inversora sirve para no invertir, pues a ver qué hace, ¿no? O sea, vamos a experimentar un poco más con eso. Entonces pues pensé que sería útil en acoplamiento de impedancias. Tal vez dije, vaya, pues esto es un amplificador, tal vez recibe señales débiles y las saca más fuerte, ¿no? Y eso es útil cuando tenemos señales que queremos invertir. Entonces, pues me puse a probar y me di cuenta de algo muy interesante. Y es que, vean esto. Esto es un simple divisor de voltaje. Si medimos pues el voltaje que hay en el pin de en medio, pues veremos que simplemente al girar la perilla del potenciómetro, pues este voltaje cambia, ¿no? Está conectado a negativo y a positivo de la alimentación. Entonces, pues como lo interesante que les dije era en la entrada inversora, que invertía el voltaje en la entrada, pues por eso lo conecté a la inversora. Y la entrada no inversora, pues la dejé en tierra, ¿no? Para que pudiera funcionar como me di cuenta que funcionaba. Sin embargo, pues mido el voltaje en ese pin. Voy a hacerlo un poquito por acá para que se vea. Le llega el voltaje del potenciómetro. Sin embargo, a la salida, cambio mi pin a la salida. Chéquense esto. Y es que, vean, inmediatamente cambia entre el voltaje positivo y el negativo. Y por más que lo intento tunear en el medio, solo cambia, o sea, lo invierte directamente. Esto me pareció muy desconcertante, ya que pues pensé que si le metía eso, 40 milivolts negativos, pues a la salida tendría 40 milivolts positivos, pero no, tengo directamente los 10 volts positivos. Y que si le metía unos, a ver, voy a intentar hacerlo lo más preciso, 0 volts, ahí está, como lo más cercano, pues vea, me dan un voltaje negativo. O sea, vamos a ver si realmente son 0 volts. Vean, tengo 9 milivolts en la entrada, entonces debería de darme menos 9 milivolts. Pero no me da menos 9 milivolts, al contrario, se pasa derecho y me da los menos 12 volts. Entonces, ¿de qué sirve si realmente no me está invirtiendo el voltaje que tengo, que le estoy entregando? Y dije, al principio dije, igual, qué porquería, porque no está funcionando. Pero luego pensé, espera, sí lo está invirtiendo, ok. Pero luego me di cuenta que esto, además, es un amplificador, es decir, que ese voltaje, además de invertirlo,
pues lo está amplificando. Y me puse a pensar, ok, invierte y amplifica. O por el lado contrario, si yo lo conecto así, ahora, si ahora yo tengo en la entrada no inversora mi tierra, perdón, en la entrada inversora mi tierra, y en la entrada no inversora el voltaje que le quiero que haga la operación, ¿no? Por ejemplo, en este caso -2, ahí está, no está invirtiendo porque está en la no inversora, y no invierte pero amplifica. Luego lo cambio el positivo, 2 volts en la no inversora y no invierte pero amplifica. Ahí está. Estuve pensando y dije, bueno, amplifica, ok, hace su función de invertir o no invertir, pero aparte amplifica. Entonces dije, ok, amplificador, pero ¿cuánto amplifica como para que pues inmediatamente me dé el voltaje? Entonces pues hice otra cosa. Bueno, ya volví. Descubrí algo muy interesante. Verán, aquí ya ven que tengo unos componentes puestos, pues básicamente un circuito armado. Ahora, vean, agregué todos estos capacitores porque quería tener el nivel de directa más estable que pudiera obtener. Entonces, este capacitor está puesto entre alimentación negativa de tierra y este entre alimentación positiva de tierra. Y este capacitor está puesto entre la entrada no inversora y tierra y la salida y tierra para mantener el voltaje estable. Luego, decidí que iba a usar la no inversora pues para no hacerme bolas con eso de que si meto un voltaje voy a tener el inverso, ¿no? Entonces pues por eso puse la inversora a tierra y la no inversora es donde voy a tener mi señal, que como ven viene de aquí, de este potenciómetro. Ahora, ¿qué onda con este arreglo de resistencias? Bueno, esta resistencia es de 1 mega ohm, al igual que esta, y están unidas a los extremos de este potenciómetro. Entonces realmente esto es un divisor resistivo. Ahora, ¿por qué quiero un divisor resistivo? Bueno, les dije que al parecer esto te da tu voltaje a la salida, pero te lo da amplificado. Entonces pues yo quiero saber por cuánto es esa amplificación. Entonces por eso puse un divisor de voltaje, para intentar tener la mayor resolución de voltaje en la entrada. Luego medir el voltaje en la salida, y pues si tengo voltaje en la entrada y voltaje en la salida, puedo simplemente sacar la razón, o sea la división de voltaje entrada y voltaje de salida entre voltaje de entrada, y pues eso va a ser mi ganancia. Entonces pues básicamente esto es un simple divisor de voltaje. Ahora, ¿qué onda con estas demás resistencias? Bueno, sí, son de 1 mega ohm y son de precisión. Sin embargo, pues a escala de 1 mega ohm con un 1% de precisión, pues ya estamos hablando de que son 10 kilo ohms de variación entre cada resistencia. Entonces estas resistencias están ahí para tratar de tunear lo mejor posible el rango del potenciómetro para que se mueva alrededor del cero. Entonces pues para eso ya tengo aquí mi multímetro. Ahí está, lo pongo en milivolts porque pues se supone que vamos a estar midiendo la entrada en milivolts. Y lo voy a picar. Listo. Y como ven, pues tengo 3.4 milivolts. Y con este destornillador, a ver, lo voy a poner acá mejor. Ahí está, todavía se ve, pero todavía es visible. Ahí está, sí se ve. Con este destornillador muevo mi potenciómetro. Como ven, tenemos el voltaje negativo y voltaje positivo. Sí, está algo corrido, pero pues me va a ayudar. Entonces, si tengo menos 2.2, menos 2 volts, menos 2 milivolts en la entrada, se supone que debería de tener lo mismo en la salida. Entonces vamos a pasarnos a la salida. Y, a ver. Miren, tengo pues casi los 12 volts. De hecho satura a negativo. Entonces vamos a ver cuando lo recorra a positivo. Vean, inmediatamente hace el salto que les decía. Pero pues podemos ver que sí hay un momento en el que alcanza, o sea, sí nos da otros valores aparte de, pues al parecer, los voltajes de alimentación positivo y negativo. Pero bueno, estábamos trabajando
en aproximadamente, digamos que nuestro voltaje de salida es menos 1. Perdón, es 12 volts. Y pues nosotros estábamos viendo que en la entrada teníamos algo así como 1.2, perdón, 0.001. Había algo así como 1.2 milivolts. Entonces, si dividimos el voltaje en la salida entre el voltaje en la entrada, a ver, podemos ver que pues mínimo esta cosa tiene una ganancia de 10.000, o sea, es una ganancia enorme. Por lo que pues fácilmente con un pequeño cambio de voltaje pues se nos dispara para un lado o para el otro. Entonces por eso nos da esta tablita que vimos acá. Obviamente pues aquí estábamos trabajando los rieles de alimentación en las entradas y por eso directamente nos daba esto a la salida. Pero como podemos ver aquí, estábamos muy cerca del cero, o sea, estábamos hablando de que le podíamos dar microvolts y aún así nos daba los rieles de alimentación positivo y negativo. O sea, dio una amplificación sin exagerar, yo creo que de 100.000, es decir, puede amplificar 100.000 veces lo que le demos a su entrada. Es decir, para poder ver pues un voltaje un voltaje que varíe, tendríamos que darle algo así como 10 microvolts, no, 1 microvolt para poder tener un volt a la salida, lo cual pues ya se me hace algo muy difícil de lograr, poder mantener 1 microvolt estable, porque pues hay radiación en el espacio. Entonces esa radiación llega a la protoboard y nos produce voltajes parásitos. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Que esto tenga tanta ganancia. Bueno, ¿qué creen? Ya estuve trabajando más en esto y creo que acabo de descubrir otra cosa que puede hacer esta cosita. Resulta que tengo la sospecha de que se puede utilizar como un comparador. Vean, miren, bueno, para empezar quiero hacer una anotación, porque pues como ven vamos a estar trabajando en la escala de milivolts. Entonces, para no tener que estar cambiando a la escala de 60 volts, porque pues como les dije, al parecer tiene una amplificación muy grande y por más que trato de tunearlo, inmediatamente se dispara para un lado o para el otro en la salida. Vean, le voy a poner en la salida. Cuando giro cualquiera de los potenciómetros, supongamos este, vamos a ver, voy a tratar de girarlo con cuidado. No es para este lado, es para el otro. Ahí está. Ya cambió al positivo porque se quitó el menos. Y cuando lo regreso, ahí está, negativo. Dispara completamente. En ningún momento se ve que pase por cero. O al menos en el rango de 600 milivolts. Lo voy a hacer más despacio. Más despacio. Más despacio. Vamos poco a poco. Poco a poco. Ahí está, directamente se disparó. Entonces, para no estar cambiando a los 60 volts, pues vamos a mantenernos en la escala de 600 milivolts. Y simplemente cuando veamos que cambia el signo de positivo, en este caso a negativo, con la línea, pues sabremos que se habrá disparado para un riel de alimentación o para el otro. Entonces, como ven, aquí ya tengo el circuito. Agregué otro capacitor que es para la entrada inversora. Y los potenciómetros los reemplacé por potenciómetros de precisión. ¿Por qué? Bueno, en la tablita que habíamos hecho, que aquí la tengo, pues habíamos quedado, a ver si me enfoca, ahí está. Habíamos quedado que pues cuando una de las entradas se le llegaba voltaje, pues hacía su función. Por ejemplo, aquí la invertía y acá pues lo conservaba, ¿no? Pero si se dan cuenta, en ambas entradas pues simplemente teníamos alimentación en una, bueno, voltaje en una, y en la otra le enviábamos a tierra. Y pues de este lado, pues como ven, sí trabajábamos alimentación en las dos, pero pues era lo mismo en ambas entradas. Es decir, aquí mismo, aquí las dos estaban al aire, aquí las dos estaban a tierra, aquí las dos estaban a positivo y aquí las dos estaban a negativo. Entonces me pregunté, bueno,
¿Qué pasaría si en lugar de que en ambas entradas hubiera un mismo voltaje, si agregamos un voltaje diferente, por ejemplo, en esta entrada y en esta? ¿Qué es lo que pasaría? Entonces por eso tengo dos potenciómetros, porque vamos a ir variando el voltaje. Entonces, vean, descubrí algo muy interesante. En la entrada no inversora tengo 3.4 volts. Y en la inversora tengo 3 volts. Ahora vamos a hacer algo. Voy a tomar el voltaje de la inversora, que es de 2, y lo voy a disminuir hasta 1. Ahí está. Ahora, en la inversora tengo 1 volt y en la no inversora tengo 3 volts. ¿Cuál creen que será el voltaje en la salida? 1 milivolt en la no inversora, en la inversora, y 3 milivolts en la no inversora. Vuelvo a repetir, 1 milivolt no inversora, 4 milivolts en la no inversora. Entonces, el voltaje en la salida es el positivo. Vamos a ver. Entonces, resulta que si aquí aplicamos un voltaje menor y aquí uno mayor, pues se dispara la alimentación positiva. Entonces vamos a ver qué pasa si lo invertimos. Ahora, en la no inversora tengo 1 milivolt y en la inversora tengo 5 milivolts. Entonces el voltaje a la salida es el negativo. Entonces vamos a anotarlo. Ya anotándolo, si lo anotamos, nos damos cuenta que dependiendo de, a ver, ahí está, dependiendo de en cuál entrada sea el mayor el voltaje, pues se va a disparar un riel de alimentación. ¿Ven? Cuando el voltaje es mayor en la no inversora, se disparó el riel positivo. Y cuando el voltaje fue mayor en la no inversora, se disparó el riel negativo. ¿Sí? Entonces eso nos dice algo. Al parecer esto se puede utilizar para comparar y además pues acepta varios rangos de voltaje. Entonces al parecer pues lo podemos usar como un comparador. Aunque me sigue sonando lo de operacional. Dice que hace operaciones, tal vez hace suma y resta. Bueno, vamos a ver. Digamos que se le asigna según el símbolo de la entrada, pues un signo algebraico, o sea que esto fuera menos 1 volt y esto 5 volts. Menos 1 volt y 5 volts serían 4 milivolts. Y 4 milivolts que son amplificados 100.000 veces, pues tendría sentido que diera 10 volts positivos. Y luego aquí sería también lógico, ¿no? Porque menos 5 milivolts más 1 milivolt menos 4 milivolts multiplicados por 100.000, pues tiene sentido que dé menos 12. Entonces, al parecer, es un comparador que compara esta entrada con esta, hace una operación algebraica de suma y resta y luego ese resultado lo multiplica por su ganancia y eso es lo que te entrega la salida. Muy bien, muy interesante, pero esto lo hicimos con voltajes positivos. Vamos a ver si funciona igual con voltajes negativos. Entonces voy a hacerlo lo más rápido y volvemos. Bueno, es lo mejor que pude hacer. Aquí tengo menos 2 milivolts y aquí tengo menos 6 milivolts, menos 2 en la inversora y menos 7 en la no inversora. Menos 2 milivolts y menos 5 milivolts. Por lo tanto, si vemos nuestra tablita, sería algo así como de menos por menos más, ¿sí? Entonces sería más 2 y más por menos menos. Entonces más 2 menos 7 sería menos 5, o sea que ahorita tendría que estar disparada el riel negativo. Ahí está, riel negativo disparado. Sí, entonces ahora vamos a invertirlo. Voy a tratar de no tardar. Entonces nos queda de esta forma. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, si ahora queda de esta forma, sería menos por menos más 7 milivolts y más por menos menos. Más 7 milivolts
menos 2 milivolts serían 5 milivolts. 5 milivolts multiplicado por 100.000 dispararía el riel positivo, o sea 10 volts. Vamos a ver si eso es verdad. Y sí, se disparó el riel positivo. Ok, entonces ya tenemos aquí una tablita mucho más terminada. Y ya va tomando forma, ya le estoy viendo varios usos. Bueno, para empezar, nos dimos cuenta de que este circuito funciona como si fuera un comparador y como si fuera un amplificador al mismo tiempo. Porque compara lo que hay en sus entradas, luego realiza la operación y luego lo amplifica. Entonces ya, 3 cositas en realidad: compara, opera, amplifica. Bueno, pero tiene una ganancia muy grande. Todavía tenemos ese problema. No sabemos por qué tiene una ganancia tan grande. Y ahora, nada más por curiosidad, ¿qué pasaría si una entrada fuera positiva y otra negativa? Vamos a hacerlo. Voy a hacerlo de rápido. Para que no hubiera mucha confusión, estoy midiendo en la no inversora 8 y en la inversora menos 8. Entonces, vamos a ver. Entonces, suponiendo que sigue funcionando de esa misma forma, bueno, sería menos por menos más 8 milivolts, más por más 8 milivolts. Entonces, más 8 milivolts serían 16 milivolts, por lo que tendría que dispararse también el riel positivo. Entonces vamos a ver si se dispara el riel positivo. Y toma, riel positivo disparado. Entonces ya, ok, mucho video, mucho tiempo, pero comprobamos 3 cosas. Primera, este circuito de aquí pues va a comparar el voltaje que hay en una entrada con el que hay en la otra. 2, va a realizar una operación algebraica, que aquí va a hacer la suma, o en dado caso la resta o la diferencia entre estos 2 entradas. Y 3 va a tomar el resultado y lo va a multiplicar por su ganancia, que al parecer es muy grande, de 100.000, o podría hasta decir que de hasta 1.000.000. Entonces hace esas 3 cosas: compara, opera y amplifica. Ok, entonces ya va tomando forma lo de amplificador operacional. Okay. Pero siento que todavía hay más, y lo voy a averiguar, pero eso lo vamos a ver en un próximo video. Hasta pronto.